Aviso. Esta historia es una obra de ficción, inspirada libremente en experiencias de servicio, de sacrificio y de vida militar. Los nombres, los lugares, las unidades y las operaciones han sido cambiados o inventados por completo, por respeto y por privacidad. Cualquier parecido con personas reales, con historias concretas o con situaciones reconocibles es pura coincidencia. Capítulo 1. El rastro del dinero. Me llamo Lucía Aranda, y durante muchos años mi arma fue una calculadora. Trabajé en la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. No llevábamos chaleco antibalas todos los días, pero nos metíamos en sitios donde dolía más que una bala. Cuentas corrientes, sociedades pantalla, fundaciones sin ánimo de lucro, que en realidad estaban muy animadas. Mientras otros entraban por la puerta con mandamiento y pistola, nosotros entrábamos por la contabilidad. Yo aprendí pronto que el dinero siempre deja huella, aunque lo maquillen con informes, bufetes caros y donaciones benéficas. Mi especialidad eran los cruces de datos, facturas, contratos, adjudicaciones públicas, ese tipo de papel que la mayoría de la gente firma sin leer, y yo leía como si fueran confesiones en voz baja. No salíamos en la tele. Cuando un caso explotaba, el foco iba para los jueces, los fiscales, los ministros que dimitían a medias. En los créditos pequeños, si acaso, ponía fuentes policiales. Yo era una de esas fuentes, hasta que dejé de serlo y me convertí en un grifo que alguien decidió cerrar. Capítulo 2. Plishunkin, el nombre del intocable. Todo cambia el día en que al otro lado de las cifras aparece un nombre verdaderamente pesado. En mi caso se llamaba Rodrigo Salvat. Exministro, varón de partido, hombre de manos grandes, sonrisa afilada y una capacidad asombrosa para decir «seamos serios», justo antes de soltar una mentira. Durante años fue considerado intocable. Ganaba elecciones, inauguraba autovías, salía en fotos con casco de obra y chaleco fosforito. En la unidad empezamos a ver su sombra en demasiadas adjudicaciones raras. Mismas empresas, mismos apoderados, contratos replicados con distinto membrete. Nadie nos dijo, no miréis ahí, pero también nadie nos animó a mirar más. Un inspector veterano me avisó una tarde. Lucía, con esta gente hay que ir perfecta. Ni un papel fuera de sitio, ¿me entiendes? Lo entendí. Empecé a meter los pies más hondo en el barro. Capítulo 3. El caso que olía a pólvora. Llamamos a esa investigación Operación Faro. Ironía pura. Cuanto más encendíamos la luz, más gente quería apagarla. El esquema era de manual. Empresas interpuestas, sobrecostes en obras públicas, comisiones disfrazadas de asesorías, dinero que viajaba a Luxemburgo, Panamá, y luego volvía blanqueado como inversión extranjera. En el centro del dibujo, si unías bien las líneas, aparecía siempre el mismo círculo. Excargos del ministerio, antiguos compañeros de universidad, familia política de Salvat. Yo estaba obsesionada con un contrato de autopista. Había algo en las fechas, en las firmas, que no cuadraba. Mientras otros veían números, yo veía manos temblando al estampar la rúbrica. Hay cosas que se notan aunque el papel esté limpio. Cuando por fin logramos convencer a la fiscalía para pedir los primeros registros, en el pasillo alguien dijo en voz baja: «Si esto sale adelante, cae medio país». No cayó medio país, cayó mi vida. Capítulo 4. El contraataque. Los intocables no esperan al juez, contraatacan antes. Primero llegaron las filtraciones. Un periódico muy cercano al partido de Salvat publicó que en la unidad había funcionarios politizados, empeñados en perseguir a un patriota por motivaciones ideológicas. A los 2 días, una tertulia habló de una inspectora muy radical, obsesionada con derribar al exministro. No dijeron mi nombre,
pero enseñaron una foto borrosa de espaldas que era, sin duda, yo. Yo no tenía Twitter. Me hicieron capturas. Feminista resentida. Otra que quiere su minuto de gloria. Si tanto sabe, que se presente a las elecciones. Después vino lo peor, el expediente interno. Alguien desde dentro había denunciado una supuesta filtración de documentos del caso. La señalada, yo. De repente dejé de ser la que pasaba noches cruzando datos y me convertí en la sospechosa de vulnerar el secreto. Me apartaron de la Operación Faro. Me quitaron el acceso a las bases de datos. Me llevaron a una oficina gris a revisar denuncias menores. Cuando pregunté quién me había denunciado, la respuesta fue un encogimiento de hombros y esto viene de arriba. En prensa, aparecieron titulares sobre posibles irregularidades en la investigación. El mensaje caló. No importaba tanto si Salvat había robado, sino si los que lo investigábamos éramos imparciales. El caso se fue enfriando. Yo, mientras tanto, hervía por dentro. Capítulo 5. Vida triturada. Un proceso disciplinario en el cuerpo es como una mancha de aceite. Se extiende a todos los rincones de tu vida. Mi pareja aguantó un tiempo. Luego llegaron las discusiones. Déjalo ya, Lucía. No puedes luchar contra toda esa gente. Mira cómo estás. El expediente se archivó por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. En la cafetería de la comisaría, algunos dejaron de saludarme. Otros me saludaban demasiado, como para demostrar que ellos no tenían nada que ver. Me ofrecieron discretamente un traslado a otra ciudad, para empezar de cero. Lo que querían decir era, sal del foco, deja de molestar. Pedí una excedencia. Antes de que me echaran del todo, me marché yo. Eso para algunos, confirmó la sospecha. Algo habría hecho. No conseguí demostrar que el expediente había sido una jugada para reventar el caso Salvat. Ellos tampoco consiguieron demostrar lo contrario. La diferencia es que ellos tenían micrófonos. Yo, solo silencio. Capítulo 6. Contable de barrio. Años después, si entras en mi despacho, no verás ninguna placa en la pared. Pone simplemente Aranda y Asociados, asesoría contable y fiscal. Trabajo en un segundo piso sin ascensor, en un barrio donde el problema no es Luxemburgo, sino llegar a fin de mes. Autónomos, pequeñas tiendas, bares que se defienden como pueden. Les ayudo con sus impuestos, con cartas de Hacienda, con inspecciones que les dan pánico. A veces pienso que, en el fondo, siempre he estado en el mismo lugar, entre la gente que tiene miedo a un sello y los que usan el sello como arma. De Salvat supe por la tele. Al final no entró en prisión. Pagó una multa ridícula para su nivel de vida. Se retiró temporalmente de la política y empezó a salir en conferencias sobre buen gobierno. Envejeció bien en pantalla. Las canas bien colocadas, el traje cada vez más caro, el mismo tono de hombre que se cree la nación. Yo cambié de canal, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Capítulo 7. El día que entró por la puerta equivocada. Una mañana de septiembre, entró en el despacho un hombre con traje oscuro y cara de no estar acostumbrado a subir escaleras sin ascensor. Venía acompañado de un abogado joven, de esos que parecen recién planchados. Buscamos a la señora Aranda, dijo el abogado. Le ofrecí asiento. El cliente tardó unos segundos en levantar la mirada. Cuando lo hizo, el tiempo se dobló un poco. Rodrigo Salvat, más arrugado, más delgado, pero inconfundible, estaba sentado frente a mí. No creo que me reconociera. Para él yo nunca fui un rostro. Apenas un nombre en un informe, una funcionaria problemática. Para mí, en cambio, su firma había sido un centro de gravedad durante demasiados años. Me han recomendado su despacho, empezó el abogado. Mi cliente necesita un informe pericial contable sobre una sociedad que está siendo investigada.
Dijo el nombre de la sociedad. Yo ya lo había leído en prensa días antes. Una nueva trama de blanqueo a través de una red de residencias y empresas de servicios. En las noticias hablaban de una ramificación inesperada. Entre los socios minoritarios aparecía el nombre de Salvat. Mi cliente quiere colaborar con la justicia, continuó el abogado, pero también quiere asegurarse de que no se le atribuyen hechos que no ha cometido. Traducido, tenían miedo de que los verdaderos dueños del tinglado le colgaran a él más muertos de los que le correspondían. Yo escuchaba y sentía dos voces dentro de la cabeza. Una gritaba, «Échalos, que se ahogue como ahogó tu caso». La otra, más baja, decía, «Si aquí han cruzado una línea que no es suya, hay que demostrarlo, aunque sea él». Les pedí la documentación. Dije que lo estudiaría. No les prometí nada. Cuando salieron, me quedé un rato de pie, mirando la silla donde se había sentado. No temblaba de nervios. Temblaba de rabia antigua. Capítulo 8. El laberinto nuevo. Los papeles tardaron 3 días en llegar. Cajas enteras, correos impresos, contratos, actas de consejo. En ellos vi un patrón familiar, empresas pequeñas usadas como mamparas, sociedades en paraísos fiscales, facturas infladas, pero también vi otra cosa, movimientos recientes que no encajaban con el estilo de Salvat, demasiado burdos, demasiado descuidados, como si alguien confiara en que nunca llegarían a examen. Al cabo de una semana ya tenía un esquema en la pared. En el centro de la nueva trama no estaba Salvat, sino un grupo de empresarios que habían crecido a la sombra de su época de ministro y ahora usaban su nombre como pantalla. Él era socio minoritario en varias sociedades, con participaciones que en su día eran legales, cuidadas, bien presentadas. Con el tiempo, esas sociedades se habían ido vaciando por dentro, con préstamos cruzados, ventas ficticias, hasta convertirse en tubos de blanqueo. Había correos donde sus asesores le advertían de algunos riesgos, y él respondía con un lacónico «Ocúpense ustedes». Eso lo hacía responsable, sí, pero no el arquitecto principal. Y había algo más. Un documento falsificado, una firma suya copiada y pegada digitalmente en un contrato clave de la fase final del entramado. Alguien, en algún momento, había decidido que era más útil tenerlo completamente agarrado. Si todo estallaba, sería el perfecto chivo expiatorio, culpable de muchas cosas reales, arrastrado también por las ajenas. Capítulo 9. Justicia, venganza y un café sin azúcar. Tardé 2 noches en dormir bien después de descubrir la falsificación. Podía hacer 2 cosas: mirar hacia otro lado y dejar que la maquinaria pusiera todo ese peso sobre los hombros de Salvat, o señalar la falsificación, delimitar con precisión qué era suyo y qué eran añadidos de otros. La primera opción se llamaba venganza, la segunda, justicia. No soy tan santa como para decir que no dudé. Había perdido una carrera, un matrimonio, un lugar en el cuerpo por investigar a ese hombre. Mi nombre había salido en tertulias como ejemplo de funcionaria exaltada. Él, en cambio, había seguido dando conferencias. Una parte de mí quería verlo caer por todo, incluso por lo que no había hecho. Otra parte, la que me había llevado a la unidad cuando tenía 20 y tantos, susurraba: si haces trampas, aunque sea contra un tramposo, te conviertes en lo mismo que odias. Fui a ver a una antigua compañera, abogada ahora. Si limito mi informe a los hechos verificables, Salvat seguirá teniendo problemas serios, le dije, pero no llevará encima delitos que no son suyos. ¿Y tú qué quieres?, me preguntó ella. No me preguntó qué me convenía, me preguntó qué quería. Pedí el café sin azúcar.
Siempre me olvido de que lo han dejado dulce en todas partes. Quiero poder mirarme al espejo, respondí. La decisión estaba tomada. Capítulo 10. La reunión. Pedí otra reunión con el abogado de Salvat, y esta vez con él. No por cortesía, sino por higiene mental. Hay verdades que solo pesan de verdad cuando las dices mirando a los ojos. Preparé la mesa como quien prepara un quirófano. Carpetas numeradas, copias certificadas, un pendrive sellado y una libreta donde había escrito, con mi letra apretada, 3 palabras: hechos, fechas, firmas. Nada de opiniones, nada de rabia. La rabia es combustible, sí, pero también es humo. Cuando entraron, el abogado sonreía con la sonrisa de los que creen que todo es negociable. Salvat, en cambio, parecía más pequeño de lo que recordaba, como si el traje le colgara de una vida anterior. Gracias por recibirnos de nuevo, dijo el abogado. No respondí con amabilidad ni con desprecio. Respondí con trabajo. Extendí los papeles sobre la mesa y empecé por lo básico, el mapa. Esto es el circuito, dije, marcando con el bolígrafo los nodos. Sociedades A y B prestan a C. C compra servicios. A D. D paga consultoría. A E. E está fuera. E vuelve. Siempre. Vuelve. El abogado asentía como si fuera una clase. Salvat miraba la esquina de la mesa, evitando el centro, evitando mi voz. Se había pasado años hablando en cámaras. Ahora parecía no saber dónde poner las manos. Les mostré los correos, los contratos, las actas. No me detuve en los nombres hasta el final, como se hace con las pruebas. Primero la mecánica, luego la intención. Aquí, señalé una fecha. Empieza lo burdo. Antes había un estilo. Legalismo, barniz, excusas. A partir de este trimestre, alguien deja de cuidar la fachada, como si supiera que nadie iba a mirar. El abogado frunció el ceño por primera vez. Mi cliente no llevaba la gestión diaria, dijo. Él era un nombre, lo interrumpí. Y eso es precisamente lo que han usado. Entonces saqué el contrato con la firma copiada. No lo lancé como un golpe teatral. Lo dejé caer con suavidad, como se deja un vaso que sabes que va a romperse. Esto no lo ha firmado su cliente, dije. El abogado se inclinó. Olió el papel como si oliera culpa. Salvat, en cambio, se quedó muy quieto. Quieto de verdad, como quien escucha su propia sentencia antes de que la pronuncien. ¿Está segura?, preguntó él al fin, con una voz más gastada que su imagen pública. Lo miré a los ojos por primera vez en toda la reunión. No había gloria en ese momento, solo una especie de equilibrio raro, como caminar por una viga. Tan segura como lo estaba cuando dije que las autopistas que adjudicó tenían sobrecostes injustificables, respondí. Entonces también me miraron como si yo fuera el problema. Un silencio pesado llenó el despacho. Ese silencio no era paz, era cálculo. El abogado tomó aire. Entonces, su informe podría delimitar. Mi informe va a delimitar responsabilidades reales, le corté. Hay cosas de las que usted responde, señor Salvat. Otras claramente han sido construidas a su alrededor. Y si cree que eso le convierte en inocente, le aviso. No lo convierte. Solo evita que otros se laven las manos con su cadáver político. Salvat cambió el peso en la silla. Se le escapó una mueca, mitad orgullo, mitad cansancio. En su día me acusaron de muchas cosas que no había hecho, dijo. Usted fue una de las que... Yo hice mi trabajo, contesté, sin subir el tono. Y usted el suyo. Ni usted me pidió perdón cuando trituraron mi carrera, ni yo he venido hoy a pedírselo. He venido a poner la verdad en su sitio, aunque a usted le moleste. Me incliné un poco hacia adelante, lo justo para que entendiera que aquí no había trato blando. Si quiere mi ayuda, mi informe tendrá una condición, añadí. Colaboración real. No colaborar para salvar la cara. Hablo de entregar documentación completa,
de autorizar accesos, de nombrar a quien le manejaba los hilos por detrás y de reconocer lo que sí hizo, lo que firmó, lo que permitió, lo que miró hacia otro lado. El abogado se removió incómodo. Era el sonido de los trajes, cuando ya no basta con plancharlos. Salvat tardó unos segundos. Miró el contrato falso, luego mis notas, luego a su abogado, como si estuviera contando salidas de emergencia. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó, casi sin intención, como si de verdad no lo entendiera. Sonreí, pero no fue amable. Fue la sonrisa de alguien que ya perdió lo que podía perder. Gano que no se repita la misma trampa, dije. Gano que esta vez el sumario no se convierta en un teatro donde caiga el actor equivocado para que el productor se vaya a casa. Y gano poder mirarme al espejo. Eso, para mí, vale más que su agradecimiento. Salvat bajó la mirada. No parecía arrepentido en el sentido romántico. Parecía derrotado en el sentido práctico, que es el único que conocen los intocables cuando se quedan sin guión. Ya estoy demasiado viejo para seguir jugando, murmuró. Asintió. Pero lo que yo escuché no fue rendición. Fue miedo. Y el miedo, cuando es auténtico, es el primer papel que no miente. Bien, dije, cerrando la carpeta. Entonces, empecemos por el principio. Nombres, fechas y la verdad completa. Porque si me trae medias verdades, no solo se hunde usted, me intenta hundir a mí otra vez. Y eso ya no se lo voy a permitir. Capítulo 11. Informe y eco. Escribí el informe pericial como me enseñaron hace años. Frío, preciso, sin adjetivos. Detallé cada movimiento, cada contrato, cada decisión. Quedó claro que Salvat había sido parte de una cultura de impunidad, que había mirado hacia otro lado demasiadas veces, que se había beneficiado de ello. Quedó igual de claro que la última fase de la trama había sido diseñada por otros, que habían usado su nombre y su antigua influencia como escudo y como posible sacrificio. Entregué el informe al juzgado. Después, me llamaron a declarar. El fiscal me preguntó si tenía algún tipo de animadversión personal hacia el investigado. No, señoría, respondí. Lo que tengo es memoria. Y precisamente por eso no puedo permitir que en este sumario se repitan las mismas trampas que yo denuncié en el anterior. Hubo quien dijo que mi informe había salvado a Salvat de penas más altas. No lo vi así. Lo que hice fue que respondiera por lo que realmente había hecho, no por lo que otros quisieron cargarle para salvarse ellos. En el mismo procedimiento, varios empresarios y testaferros acabaron sentados en el banquillo. Algunos empleados de la red de residencias recuperaron salarios atrasados gracias a la información contable. Nadie salió a aplaudirme a la puerta del juzgado, ni falta que hacía. Capítulo 12. La ayuda que no parece ayuda. Meses después, recibí una carta manuscrita. La reconocí antes de abrirla. La firma al pie del sobre era la misma que había visto años en documentos oficiales y luego copiada en aquel contrato falso. Señora Aranda, me han dicho mis abogados que su informe fue determinante para que el juez tuviera en cuenta determinados matices. Quería agradecerle su profesionalidad, aunque nuestra historia anterior no fuera precisamente sencilla. Supongo que, en cierto modo, me ha ayudado. Atentamente, Rodrigo Salvat. No contesté, no porque quisiera despreciarlo, sino porque no tenía nada más que decirle. La ayuda que le había prestado no era un favor. Era la consecuencia de mantenerme en el mismo sitio de siempre, del lado de los hechos, no de las personas. Esa noche, saqué una carpeta antigua, donde todavía guardaba recortes de la Operación Faro. Los miré un rato.
Luego, sin dramatismos, los tiré a la basura. No porque olvidara, sino porque por primera vez sentí que aquella herida no mandaba sobre mi brújula. Sigo trabajando en mi asesoría de barrio. Sigo viendo autónomos asustados, tiendas que cierran, pequeñas victorias contra Hacienda. De vez en cuando, algún caso grande roza mi mesa. Entonces recuerdo que hubo un tiempo en que servicio significaba placa, destino, escalafón. Ahora significa otra cosa: no venderme, ni por odio, ni por miedo, ni por cansancio. Hay quien dice que fui tonta al no aprovechar para rematar a Salvat cuando lo tenía a tiro. Puede ser, pero yo duermo, y cuando me miro al espejo, veo a una mujer que, aunque le hayan roto la carrera, no ha dejado que le compren la conciencia. Eso, para mí, es seguir en servicio. Aunque ya no lleve placa en el bolsillo,